evidenció que el derecho internacional está muy limitado, ¿no? O sea, que hay muy poco que se puede hacer cuando hay toda una industria y todo un capital detrás de un interés no solamente geográfico, geopolítico, sino también ideológico. Después de 2 años, esta es la primera acción, digamos, contundente de la ONU fuera de las recomendaciones. Entonces, podríamos hablar de que ya los gobiernos podrían empezar a generar otro tipo de presión. La respuesta que ha habido en general de la comunidad internacional últimamente no es más bien ya son medidas preventivas después de la masacre en Gaza. Para nosotros nos suena fácil decir por qué hay estados, países que no han tomado una postura, ¿no? O sea, no han dicho estoy a favor, en contra, bien, mal. ¿Cuál es la importancia de la diplomacia? O sea, no sé, ¿por qué no se puede tomar esa decisión así tan fácil? Una sacralización de la memoria del Holocausto, donde las víctimas de un genocidio anterior ahora se han vuelto los perpetradores, pero nadie puede cuestionarlas, ¿no? O hasta hace poco muy pocas personas podían cuestionarlas, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas al Desfiladero. El día de hoy hablaremos de una realidad que nos sacude a todos. Esto es los hechos más recientes que acontecen en Palestina. Estos hechos que según el informe más reciente de la ONU son clasificados como un genocidio. Es por eso que el día de hoy, con ayuda de jóvenes expertos, hablaremos acerca del papel tanto de los medios de comunicación como de los organismos internacionales y la importancia de la diplomacia en este conflicto que no nos debe de ser ajeno. Cuando inició la invasión genocida hace 2 años, en la Franja de Gaza habitaban poco más de 2 millones de personas. Hoy hay menos de 600,000, de acuerdo con la ONU. Estamos ante una verdadera guerra de exterminio y por si no fuera poco, hace 2 días le dieron un ultimátum a esas 600,000 personas. Tienen menos de 48 horas para abandonar sus tierras. ¿Por qué? Porque llegó Marco Rubio, se reunió con Benjamín Netanyahu y acordaron que tenían que acabar con este problema lo antes posible. De eso vamos a hablar hoy en el Desfiladero, no te lo pierdas. ¡Viva Palestina! Cada vez más personas, más grupos, más organizaciones, más países. Cada vez más la humanidad se posiciona frente a lo que está sucediendo en Gaza. Y en la diversidad de acciones y posturas también hay una diversidad de discusiones y problemas. Acompáñanos porque hoy en Para los Jóvenes vamos a hablar de cómo han seguido las cosas en Palestina. No se necesita ser un genio ni un experto para saber que la muerte provocada contra miles de personas, la hambruna creada y usada como arma, el sufrimiento adrede y la crueldad son algo inaceptable y que no debería de existir. Tan solo se necesita un poco de humanidad, pero sí que se necesita poder explicar por qué algo tan monstruoso está sucediendo en ese lugar aparentemente lejano que es la Franja de Gaza y Palestina ocupada. ¿Y por qué es tan importante para todas y todos? Constantemente se dice que los sufrimientos infligidos a la población en Palestina constituyen un crimen contra la humanidad. Es decir, que permitir que eso suceda es algo que atenta contra lo que nos hace humanos en cualquier lugar del mundo. Ese algo es tan irracional, tan sin sentido, que su cometido no permite que algo humano exista en ese lugar y por extensión en todos aquellos y aquellas que conocemos los hechos. Pero dejemos de hablar crípticamente. Para conocer qué es eso algo inhumano de lo que hablamos, tan solo basta con hacernos algunas preguntas. ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay hambre y un aparente conflicto bélico en Palestina? ¿Quién es responsable de los sucesos en Gaza? ¿Quién tiene intereses en que algo que, como hemos dicho, es contrario a la humanidad suceda? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene esto solución alguna? Pues te cuento que en diversas partes del mundo, miles de personas nos hemos hecho estas mismas preguntas. Y aunque a veces las respuestas no están completas, particularmente la de saber qué hacer,
hay cosas que solo se entienden probando e intentando. Desde hace meses la situación se intensificó y miles de personas en el mundo han salido a las calles a protestar, a exigir posicionamientos de instituciones y líderes y a organizarse para ayudar a quienes siguen bajo los cielos del levante mediterráneo, resistiendo y sobreviviendo. Así, caravanas, ONGs, partidos, artistas, medios informativos y un sinfín de personas de distintos orígenes y profesiones han tratado de seguir de cerca los sucesos y de romper el bloqueo de enviar víveres y ayuda médica o de otras índoles. Y quizá te estarás preguntando, ¿en nuestro país cómo va la cosa? Desde marchas hasta actos multitudinarios, activismo, seguimiento en medios, varios mexicanos y mexicanas hemos participado en este esfuerzo mundial. ¿Quieres saber en qué han consistido estos esfuerzos? ¿Cómo van? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en el desfiladero, donde jóvenes preocupados por la humanidad vamos a discutir sobre las últimas noticias de la Franja de Gaza y los impulsos de ayuda que han surgido de nuestro país hacia ese rincón del mundo. Para abordar este tema el día de hoy, les voy a presentar a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros Miriam Flores, que es internacionalista, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, educadora popular en temas de género y formación política internacional. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Jess. Se encuentra con nosotros también Valeria Fontes García, que es egresada en Filosofía e investigadora en medios públicos. Bienvenida, Valeria. Gracias, Jess. Mucho gusto. Y también está con nosotros Luis Rodrigo Wedge Lira, que es doctorante, maestro y licenciado en Filosofía por la UNAM y licenciado en Historia por la ENA, miembro del comité editorial de la revista Memoria del CEMOS. Bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar el debate les propongo un corte de caja. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la actualidad del pueblo gazatí? Y cuáles son más o menos las perspectivas en este momento. En la introducción yo hablaba de que les dieron 48 horas para abandonar la franja. ¿Es inevitable que sean despojados de sus tierras? Mira. No, pues vemos que justo estas acciones podríamos calificarlas como apresuradas, pero también incluso como desesperadas por parte del gobierno o del Estado israelí, ¿no? Justo por esta presión que se está generando en la comunidad internacional a partir de, en efecto, este informe que se presenta en esta comisión independiente sobre el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, pues bueno, al presentar este informe, de alguna forma el mismo Netanyahu prende estas alarmas y habla de generar o empezar con este avance de forma inmediata, digamos, por tierra, no porque no lo hayan hecho antes, sino porque cada vez tienen menos apoyo de otros actores del sistema internacional o de otros estados, ¿no? Se están quedando de alguna forma sin recursos, entonces deben avanzar, y el mismo Marco Rubio lo dice, ¿no? Vamos a generar o vamos a dar el apoyo, pero que esto sea de forma inmediata. Entonces creo que ahí podemos ver una ligera esperanza de que no vamos a ver este desplazamiento necesariamente en las 48 horas si se toman acciones contundentes, ¿no? Que después de 2 años, esta es la primera acción, digamos, contundente de la ONU fuera de las recomendaciones. Entonces, podríamos hablar de que ya los gobiernos podrían empezar a generar otro tipo de presión, tanto pues política de las naciones como una política popular a nivel internacional. Me gustaría preguntarte, Rodrigo, creo que para contextualizar un poquito más, es la primera vez que la ONU reconoce que hay un genocidio. Para los que nos están viendo, si nos podrías explicar brevemente en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es el concepto de genocidio? ¿A qué nos referimos con esto? Sí, esto que comentas es muy importante porque no es un asunto de una percepción, sino que tenemos criterios objetivos. Ya desde 1951 había una caracterización acerca de cómo visualizar un genocidio, ¿no? Y se compone a grandes rasgos de 5 elementos. El primero es la matanza de los miembros de una comunidad. El segundo tiene que ver con la lesión física o mental de los miembros de esta comunidad.
Además también está el tema del sometimiento intencional de los miembros de esta comunidad, generando condiciones indignas de vida. Por ejemplo, ahora que no se permite que pase la ayuda humanitaria, ese es un claro ejemplo. También distintas medidas destinadas a impedir el nacimiento de las personas de esta comunidad. Y finalmente el traslado de niños del grupo a otros grupos, ¿no? Que esto también ya se ha vivido, ¿no? Entonces reúne las 5 características para que sea señalado como un genocidio lo que está aconteciendo en Gaza, ¿no? De ahí la importancia, creo yo, de que algunos países del Grupo de la Haya hayan convocado para que a más tardar el 20 de septiembre se sumen a distintas sanciones contra el gobierno de Israel, entre esas pues dejar de vender armas, quienes venden armas, pero también detener la provisión de distintos tipos y contratos con empresas israelíes. Vale, Benjamín Netanyahu estiró los márgenes de lo permitido. En 2 años se aniquiló a 1,5 millones de personas en la Franja de Gaza. Apenas la ONU empieza a intentar reaccionar ahora que en realidad las personas que quedan ahí son un despojo humano porque, como bien decía Luis, los mataron de hambre, están aislados, lo que era una ciudad, un gueto, pero había construcciones, había infraestructura, hoy son está destruido todo, son escombros. ¿Qué implica eso para las condiciones de posibilidad que dan ahora en el momento de cambio geopolítico que estamos viviendo? La posibilidad de que otros países digan, bueno, pues si ya lo hizo Israel y no hubo consecuencias. Yo creo que eso es una asunción de responsabilidad no solo del gobierno israelí, sino también de la población, ¿no? O sea, la población creo que hasta de una manera muy tardía han empezado a criticar estas acciones y han empezado a reaccionar o a expresar su verdadero sentido. La población ¿no? israelí. La población israelí. Hasta momentos muy tardíos, me parece. Creo que no solamente se trata de que un gobierno decida hacer algo, sino también de un respaldo que tiene del pueblo que representa, ¿no? Creo que evidenció, o sea, que esta situación, o sea, que el genocidio evidenció que el derecho internacional está muy limitado, ¿no? O sea, que hay muy poco que se puede hacer cuando hay toda una industria y todo un capital detrás de un interés no solamente geográfico, geopolítico, sino también ideológico. Entonces, a diferencia de Emir, yo lo veo un poco más oscuro, ¿no? O sea, yo creo que el panorama no es tan positivo y también considero que aún cuando se detuvieran ahora estos momentos, o sea, se detuviera el genocidio, suponiendo que hoy, en este momento, se detiene el genocidio, se detienen como todas las políticas genocidas, ya hay muchas consecuencias fatalistas sobre las que no se pueden regresar, ¿no? Y creo que esta inacción, ¿no? Esta no operatividad de la ONU, del derecho internacional, de otros organismos internacionales, pues evidencia que están limitados, que hay que pues, revisarlos o considerar si es de hecho algo que merezca la pena conservar, ¿no? O necesitamos otro tipo de institución para regular estas situaciones. De hecho, en la Rusia ya está planteando la posibilidad de reformar a la ONU. La propia ONU está hablando de la necesidad de salirse del territorio estadounidense porque Trump ya rompió con la inviolabilidad de los acuerdos internacionales, le negó visas para ir a la ONU a la delegación de Palestina y de Colombia por conflictos que tiene él como gobierno, que no debería ser. Entonces, ¿cuáles son, qué implicaciones? Ya Luis nos hablaba de algunas de las implicaciones que tiene que la ONU haya declarado el genocidio, pero ¿qué sigue? O sea, ya la ONU ya declaró, ¿qué van a hacer los países miembros? ¿Qué sigue? Claro, creo que esto va mucho en la línea de lo que nos estaba mencionando ahorita Vale, ¿no? Que el derecho internacional está muy limitado y no tiene los alcances que debería de tener, porque a pesar de que se reconoce el genocidio desde los principales momentos atroces que se empiezan a vivir hasta el día de hoy, pues se nombra tal cual como lo que es, ¿no?
pero no solo basta nombrarlo. Sí considero que es un parteaguas, pero la ONU no va a hacer todo porque viene en decadencia desde hace más de 30, 40 o incluso más de 70 años, ¿no? Entonces, aquí digamos que creo que parte de estas limitaciones que tienen los estados para actuar vienen en que justo deben regirse bajo el derecho internacional y que por eso no hacían nada al respecto, ¿no? Porque no se había tipificado tal cual como genocidio. Entonces, ahora con esta tipificación, creo que lo que sigue debería ser eso, que se tomen estas sanciones y estas medidas contundentes y romper con esta pues complicidad que tienen y estas responsabilidades que tienen los estados, ¿no? Que no solo son políticas, sino también económicas, porque hay que decirlo, se benefician de todo este genocidio en Gaza. Y no podemos hablar de una economía de guerra porque no es una guerra, es un genocidio, ¿no? Entonces, lo que sigue es romper estas relaciones, porque por ahí Rosa Luxemburgo en algún momento decía una frase que dice algo como: los países imperialistas no saben de entendimiento, se rigen bajo un derecho y es el interés o las ganancias del capital, ¿no? Entonces, lo que sigue es que los estados dejen de lado estas ganancias que están obteniendo a partir de estas relaciones con Israel y entonces se puedan tomar estas medidas contundentes, porque en efecto no solo basta el que la ONU haya lanzado este pronunciamiento. Rodrigo, ahorita bien mencionaba Miriam, ¿no?, los intereses que hay. Pero si me dices intereses, yo me puedo imaginar muchas cosas o pensar muchas cosas. ¿Cuáles son esos intereses? Yo creo que confluyen por lo menos dos cosas, ¿no?, que son fundamentales. Por un lado, el tema económico. En febrero, Donald Trump compartía en sus redes sociales cómo se imaginaba entre comillas, la reconstrucción de Gaza. Y era un video generado con la inteligencia artificial, pero parecía un resort, ¿no?, la Riviera Maya, pero trasladada a Gaza, ¿no? Al mar Mediterráneo. Al mar Mediterráneo, exactamente, ¿no? Eso llamaba mucho la atención, cómo ya están pensando en hacer negocio a costa de todas las muertes y heridos y desplazamientos que está habiendo, ¿no? También se acaba de, me parece que fue el día de ayer, acaba de salir la noticia de que se está construyendo o se planea construir un nuevo gasoducto del mar Mediterráneo, del yacimiento de Leviatán, ¿no? Además un nombre muy apocalíptico, que planean que conecte con Egipto. Yo traté de buscar si iba a pasar por Gaza, eso no lo pude yo confirmar. Sí pasa por Bien. Entonces ahí tenemos una evidencia más de por qué están llevando a cabo este genocidio, ¿no? Y otra cuestión que me parece importante es el conflicto propiamente que ha habido ahí desde hace ya muchas décadas, como el Estado de Israel se generó toda una especie, Enzo Traverso le llama a este historiador, una sacralización de la memoria del Holocausto, donde las víctimas de un genocidio anterior ahora se han vuelto los perpetradores, pero nadie puede cuestionarlas, ¿no? O hasta hace poco muy pocas personas podían cuestionarlas, ¿no? Creo que también está ese otro elemento, el conflicto religioso, que pues tiene muchas aristas también, ¿no? Se está ocurriendo junto con la toma de postura, que no es nueva la toma de postura de la ONU, ha habido ya muchos conflictos de parte del régimen sionista en contra de las distintas autoridades de la ONU que actúan en Cisjordania y en Gaza, pero también se está mostrando cada vez más un tono de confrontación entre los países colindantes con el ente sionista, con Israel. Ayer, antier, en Egipto declararon a Israel un peligro para a Benjamín Netanyahu, un peligro para la humanidad. Ayer Arabia Saudita hizo un acuerdo de armamentístico con Pakistán, que es el único país musulmán que tiene bombas nucleares. En toda la parte europea cercana al mar Mediterráneo, sobre todo España, están siendo muy proactivos en denunciar el genocidio. Incluso el rey ya habló de la situación insostenible, inhumana que hay, ¿no? Porque a ellos les toca, son vecinos del mar Mediterráneo. Entonces, se dice que Benjamín Netanyahu está quedando cada vez más aislado. Eso abre la posibilidad para una toma de acción más contundente, no pienso en términos militares, pero algo que pueda afectar realmente a Benjamín Netanyahu y pare la masacre. Yo creo que mientras Estados Unidos no retire su apoyo,
va a estar complicado. O sea, aun si la Unión Europea lo retirara, si Estados Unidos no retira el apoyo económico y armamentista, de entrenamiento militar, etcétera, va a ser complicado que por mucho que a su alrededor Israel sea un estado del que se cuiden, no me parece, ¿no? O sea, que vaya a haber una presión suficiente como para que esto se detenga. Creo que Netanyahu no lo va a soltar tan fácil, ¿no? Porque, bueno, él es criminal ya en el resto del mundo, salvo en Estados Unidos e Israel. Entonces no va a querer retirarse de una ofensiva, tampoco va a, en mi opinión, querer que las cosas se cambien o que se estabilice, porque entonces van a poder empezar a ejercer derecho penal en contra de Netanyahu como genocida, ¿no? O sea, podrían empezar a haber otras políticas de responsabilización de lo sucedido. Entonces, pienso que el rechazo, ¿no? de los países de Medio Oriente no es lo suficientemente contundente, no es lo suficientemente fuerte y no es lo que se necesita, en mi opinión, ¿no? O sea, no sería lo mismo que, por ejemplo, si Estados Unidos le retirara ese apoyo o si lo hiciera por completo la Unión Europea. Claro, claro. Pues muy bien, vamos a ver qué comentaron en las redes. Entonces comenzamos con sus comentarios, ya saben, dejen acá sus comentarios, por favor, de forma respetuosa y acá los leemos. Preguntamos en las redes sociales lo siguiente: en tu opinión, ¿qué explica lo que hoy sucede en Gaza? ¿Cómo podemos responder ante esta situación? Y estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. @MJXCSS, conflicto de intereses y la sensación de ser más poderoso. @Ale Morales, terminando relaciones con Israel. @MarcoDaniel, se cumple una agenda que está planeada desde 1890. @GuerreroYogi, cortar lazos con Israel. Pues muy bien, vamos a continuar con el programa. Sí, es un clamor popular, ¿no? La posibilidad de que todos los países democráticos del mundo aíslen por completo a Israel. Hay esfuerzos, Luis, vemos que la flotilla una flotilla internacional, son un centenar de barcos que están intentando llegar a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria. También en Madrid hubo manifestaciones muy fuertes este fin de semana en el contexto del Tour ciclista. En la final la gente no dejó que terminara el evento en manifestación en apoyo a Gaza. Incluso hay voces que piden que se cancele la participación de Israel en distintos certámenes musicales e incluso en el Mundial. Falta organización, falta presión. ¿Cómo hacer? ¿O qué es lo que falta para que dejen de asesinar personas? Yo creo que es necesario que todos los países que se asumen democráticos y sobre todo aquellos que reivindican la soberanía popular, la soberanía nacional, deben pronunciarse, ¿no? En este sentido, yo creo que México tiene una responsabilidad como país. Incluso, además, hay otros casos que nos relacionan con Israel, como el caso de Tomás Herón, ¿no? Que es un daño lo que hicieron estas personas a los jóvenes de Ayotzinapa y a nuestro país. También es un prófugo, está escondido allá, lo sabemos, pero sabemos que tuvo contratos con empresas israelíes que ahora aparentemente lo están protegiendo, ¿no? Entonces, yo creo que todos los países democráticos se deben sumar. Yo creo que es importante también que se auxilie a estas personas. Me parece que lo que está haciendo la flotilla Sumit es heroico y no solo es un asunto simbólico, sino realmente quieren abrir un espacio para que por ahí pase la ayuda humanitaria, porque la gente ya se está muriendo de hambre y de que no tienen medicinas, no tienen ya nada, les han destruido todo. Estaba viendo que hoy en la mañana se cortó ya también el internet y las redes móviles, ¿no? No sé si vaya a ser ya permanente o algo temporal, pero de ese tamaño es el acoso que están sufriendo las personas allá y también la propia flotilla, ¿no? Y creo que también es una oportunidad, como decía Valeria, para repensar los organismos internacionales. Se han quedado muy cortos ante y otros muchos conflictos, ¿no? Porque además no solo es lo que está pasando en Gaza, sino también hoy estaba bombardeando Líbano
Israel, sabemos que Siria, la situación con Irán, es decir, es una constante con toda la región. Sí. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque justo nos comentaba, por ejemplo, Valeria, ¿no? Que ella cree que no van a ceder. ¿Crees que estas acciones, que a lo mejor parecieran abonar un poquito, son lo suficiente como para ejercer una presión para que esto ceda? Justamente porque hay algunas organizaciones, ¿no? Que llaman a incluso no comprar lo que sea bienes que tengan que ver con empresas que son de Israel. Sí, bueno, primero que nada considero que nada va a ser suficiente hasta que se termine, hasta que paren al Estado genocida de Israel, ¿no? Pero que sí será importante continuar con estas acciones desde una política popular, ¿no? Las manifestaciones que se están haciendo alrededor del mundo, las marchas, el apoyo a la flotilla, creo que el respaldo a la flotilla debe ser algo fundamental, ¿no? Porque si bien los gobiernos, decíamos ya, limitados por este derecho internacional, hasta ahora que sale este informe que se tipifica, las acciones que vienen de la sociedad civil sí pueden hacer una diferencia, y aunque pareciera que no, sí implican en las decisiones que tiene que tomar el gobierno por esta presión que se genera, ¿no? Entonces lo vemos con la flotilla, lo vimos con la caravana que fue hacia Egipto, lo vemos constantemente con las marchas. El unirnos al boicot es importante para eso, ¿no? Dijo, híjole, aprovechando de alguna forma este sistema que se sigue rigiendo bajo un entorno capitalista, pues entonces de ahí agarrar esa arma para poder ejercer esta presión, y que entonces al ellos perder estas ganancias se vean obligados a tener acciones más contundentes. Entonces, definitivamente todas estas acciones seguirán siendo importantes hasta que se logre detener el genocidio en Gaza. Vale, estas acciones de los países colindantes, la respuesta que ha habido en general de la comunidad internacional últimamente, ¿no es más bien ya son medidas preventivas después de la masacre en Gaza? O sea, mi hipótesis es que ya la ONU, los países colindantes se están preparando sabiendo que es inevitable que Israel ocupe completo la franja de Gaza, desplacen por completo a la población gazatí, y entonces para evitar que siga, porque como bien decía Luis, hace ratito bombardearon Líbano, pero en la última semana han bombardeado 7 ciudades los israelíes, 7 ciudades de distintos países colindantes. ¿No es más bien ya una medida preventiva para irlo frenando y que no se siga también con Cisjordania, con Yemen, con Líbano? Sí, creo, regresando quizás a lo del boicot, ¿no? O sea, de boicot a estas empresas que financian el genocidio. Eso creo que es, o se ha intentado desde que inició el genocidio como parte de no financiarlo, ¿no? O sea, de tener el capital en estos espacios para que no se destine con estos fines. Pero sí creo que, y eso me parece que pasa siempre, ¿no? Cuando ves que alguien está lastimado o alguien está, o sea, cuando ves a alguien vulnerable, siempre te ves reflejado en esa persona, ¿no? Y entonces como un Estado que está o sea, siendo estados que están tan cerca de la masacre y están tan cerca del genocidio, por supuesto que lo que deben pensar es, sigo yo, ¿no? O sea, si hasta acá no se le ha puesto un freno, seguimos nosotros. Y tampoco creo ni considero que Egipto o que los países de Medio Oriente, Líbano, etcétera, puedan financiar una guerra, ¿no? O sea, ninguno de esos países pueden competir contra el capital y la tecnología que tienen el norte global, que no es nada más Israel. Bueno, Irán demostró que tiene capacidad de respuesta, ¿no? Derrotó a Israel. Pero una capacidad de respuesta no es una guerra. Sí, no es una guerra, ¿no? O sea, es como, bueno, no nos vamos a quedar así y estamos dispuestos a responder del mismo modo quizás, ¿no? O sea, con estas armas. Pero bueno, las bases nucleares, por ejemplo, de Irán no se comparan con las bases nucleares que tiene Israel y que tiene prestadas de Estados Unidos y que tiene prestadas de Alemania y que tiene prestadas de la Unión Europea en general. Entonces, creo que sí es una respuesta de prevención, una respuesta como de miedo, de ver cómo se está acercando el genocidio, cómo se están acercando estos actos hacia sus propios estados, y el reconocimiento también de que o sea, de que no pueden competir contra eso, ¿no? O sea, difícilmente un estado podría competir contra pues las puntas o los picos de desarrollo armamentista y militar. Claro.
Rodrigo, ya te pregunté mucho. Pero es que te tengo aquí cerca. Mira, me gustaría saber, ¿no? O sea, sabemos que Estados Unidos juega un papel muy importante, sobre todo en esta administración, pero a lo mejor tenemos idea por qué esta razón de ser tan agresivos ya como de terminar con algo. ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿por qué así ya? Rápido. Yo creo que tiene que ver con un problema civilizatorio, ¿no? Al final, el genocidio que está ocurriendo en Gaza es uno más de varios genocidios que ha ocurrido en la modernidad, y yo creo que si no hay una transformación de esas condiciones civilizatorias, tristemente va a venir otro genocidio, ¿no? Creo que persiste una relación dicotómica con el otro, donde Occidente, en este caso los países centros, difunden una narrativa de que ellos son los civilizados frente a los orientales, que serían los bárbaros, los irracionales por sus creencias religiosas, cuando más bien quienes cometen actos de barbarie, pues justo son los países centros, las potencias, y además amparados también en cuestiones religiosas, ¿no? Tenemos a Donald Trump jurando ante la Biblia cuando asume la presidencia, tenemos a Netanyahu diciendo abiertamente que están haciendo lo que están haciendo, amparados en narraciones bíblicas, y creo que al final esto es un síntoma de algo que se puede y se ha estado repitiendo. Entonces yo más bien creo que habría que pensar cómo transformar, obviamente desde los organismos internacionales, replanteándolos, esta dicotomía que hay, ¿no? Civilización y barbarie, que yo creo que habría que derrumbarla, ¿no? Porque termina en actos xenófobos, discriminatorios o genocidas, ¿no? En este caso. Me llama mucho la atención, Miriam. Estamos ahora mismo en un momento complejo para el mundo. La llegada de Donald Trump hizo que se cambiaran las reglas globales comerciales, pero también está descomponiendo el modelo que por décadas imperó, que era el de la globalización. Cada vez más se nota una lógica de regionalización, como que cada región está intentando construir sus propias estrategias y las grandes hegemonías pues tratando de ser las que pongan las normas de esas regiones. En Asia, por ejemplo, cada vez más se ve el reforzamiento de China. Tuvieron varios encuentros hace 2 semanas. Por un lado se sentó con el presidente de la India, le dieron un trato preferencial junto con Vladimir Putin, pero también al día siguiente se sentó con el mandatario de Singapur. O sea, China está tratando de generar acuerdos en función de intereses mutuos, pero con todas las partes que incluso tienen conflictos entre sí. Medio Oriente también me da la impresión de que esta radicalización de la violencia que estamos viendo por parte de Netanyahu obedece a una intención de ser el que controle toda la zona de Medio Oriente para consolidar así una región. ¿Tú cómo ves este escenario? ¿Cómo se enmarca el genocidio de Gaza en todo este cambio del orden mundial? Tiene que ver con el declive hegemónico estadounidense, ¿no? Que viene desde décadas, pero que ahora se hace cada vez más notorio, pierde control. Si bien ahora Donald Trump gana un poco de territorio en estos temas comerciales, pues la realidad es que a nivel interno el estado de bienestar está deshecho para Estados Unidos, ¿no? Aquel que habla de ser el ejemplo para el mundo, pues claramente es todo lo contrario. Entonces, va relacionado con este declive hegemónico y con esta interdependencia, ¿no? Mencionaba también Val que un solo país no puede sostener tal vez de la misma manera como sostiene Estados Unidos pues el genocidio, pero en este caso sostener la defensa, ¿no? Por eso de ahí vienen estas alianzas tanto en Medio Oriente como en Asia, como en América Latina, sí por esta necesidad de interdependencia, pero por consolidar fuerzas alternativas que hagan frente a pues la antigua hegemonía estadounidense, ¿no? Entonces, el genocidio viene enmarcado en ese sentido, en buscar volver a tener el control de los territorios de Medio Oriente, que históricamente Estados Unidos había estado ahí
en intervención tras intervención, pero que hoy a los ojos de la comunidad internacional ese tipo de injerencia directa no es bien vista. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos este apoyo y estos intereses por medio de Israel para que sea él quien controle, mientras yo me estoy beneficiando al mismo tiempo de cómo él vuelve de alguna forma o intenta dominar esta región en Medio Oriente. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que piensan allá afuera. Vamos al Vox Populi. ¿Estás enterado de lo que está pasando ahorita en Palestina? Medianamente, no quisiera decir que estoy muy informado, muy enterado. He escuchado de lo que pasa, he escuchado de lo que se dice. Sí. Sí, bastante. Sí, Israel y Gaza. Sí, me doy una idea. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuál sería su opinión al respecto? Yo en lo personal, pues obviamente no estoy de acuerdo con este genocidio. Siento que es muy cruel porque incluso hay niños de por medio, atacan hospitales y creo que no son las formas. Terrible genocidio que están haciendo allá en Israel. Lo quieren blanquear mucho en el aspecto de que, no, son terroristas por parte de Estados Unidos y de Israel. Los están matando de hambre y pues justo también están matando niños. Es un genocidio, es la palabra más adecuada para referirnos a ese evento. Estamos hablando de vidas humanas, de seres humanos, no son números, no son cifras. La gente debe saber lo que pasa y tomar una postura al respecto. No me parece que sea justo la forma en la que los están aniquilando, cerrando, tapando sus fronteras simplemente para hacer un exterminio. Es como si las mismas personas hubieran olvidado su historia, ¿no? Sobre todo siendo, pues, judíos. Pues mire, Israel no es un estado natural, sabemos que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no es un estado legítimo y que se estén adueñando de un territorio que no es suyo a pesar de que los pusieron ahí, o sea, entiendo la circunstancia, el contexto histórico y que estén haciendo lo que están haciendo es una falta de respeto totalmente a la tierra que no les corresponde. Es un conflicto que ni siquiera diría que es un conflicto, puedes observar que hay un sufrimiento muy fuerte, mucho más fuerte que lo que puedes clasificar como una guerra, sino es básicamente una exterminación étnica de un estado racista y podemos cuestionar la simple existencia de ese estado, no solo del genocidio actualmente, del estado de Israel en sí. Es obviamente un genocidio, justamente es como problemático llamarlo una guerra porque los gazatíes y los palestinos no tienen en realidad una manera de combatirlo. La mayoría estamos como apenas empezando a informarnos y empezando a aprender sobre la historia de Palestina y como la historia de cómo han sido oprimidos sistemáticamente y relegados por Israel. Un líder de Hamas que decía como que los van a ahogar en su propia sangre. O sea, para mí eso también es muy fuerte porque está siendo un genocidio súper mediático, un genocidio que es tan innegable, está siendo negado como por los poderes hegemónicos y por la ONU. Hace 3 días Benjamín Netanyahu dijo que era inadmisible la posibilidad de tener 2 estados porque ese es su territorio y por lo tanto también la franja de Cisjordania les pertenece. ¿Qué nos asegura que después de expulsar por completo a las pocas personas que quedan en Gaza y de que una vez que este consorcio Benjamín Netanyahu, Donald Trump empieza a construir sus resorts ahí en Gaza, no sigan con la franja de Gaza? Porque la ONU siempre viene atrasada, ahorita ya reconoció el genocidio, pero en realidad estamos viviendo una guerra de exterminio, es una limpieza étnica en contra del pueblo palestino, el pueblo de Jesucristo. ¿Qué asegura que no sigan con Cisjordania? Yo creo que no asegura nada, al contrario, lo que podemos asegurar es que van a seguir porque desde hace mucho tiempo tiene una política de anexión en la región de Cisjordania a través de los asentamientos que han ido construyendo, que son especie de colonias, para las personas que no ubican, son una especie como de colonias, mini ciudades, con escuelas, con casas, con hospitales, con centros comerciales, pero las construyen en territorio palestino, ¿no? E incluso en medio, literalmente en medio de casas de personas. O sea, si no se van, les ponen el asentamiento encima, ¿no? Entonces tienen eso. También han ocupado el muro, que es un muro similar al de México, pero con una característica bastante peculiar, que es un muro móvil. Lo van quitando, lo van colocando para irse extendiendo, construyendo estos asentamientos, pero sobre todo se van anexando pozos de agua, tierras fértiles. Las tierras que no son fértiles, esas se las dejan a los palestinos, no les interesa, ¿no? Entonces, va a seguir, yo creo, y no solo en la región de Cisjordania, yo creo que también va a seguir en los países aledaños, ¿no? O sea, estos ataques que ha tenido con Líbano, con Siria, en ocasiones con Egipto, demuestran que no se van a detener.
Valeria, me gustaría preguntarte, ¿no? Para nosotros nos suena fácil decir por qué hay estados, países que no han tomado una postura, ¿no? O sea, no han dicho estoy a favor, en contra, bien, mal. ¿Por qué para nosotros es bien fácil ver y decir, bueno, es que tú deberías de hacer esto, pero ¿cuál es la importancia de la diplomacia? O sea, no sé, ¿por qué no se puede tomar esa decisión así tan fácil? Particularmente en el caso de México, ¿no? O sea, lo pienso porque ya decía Luis que consideraba que el gobierno de México tenía que hacer un pronunciamiento. O sea, creo que también hay que tomar en cuenta el asedio que México está viviendo bajo el mismo tipo de régimen estadounidense, ¿no? O sea, Trump no solamente está financiando un genocidio en Medio Oriente, sino que también está creando políticas y acosando a la población migrante mexicana en Estados Unidos, con tarifas arancelarias injustas al mundo entero, pero particularmente rompiendo los acuerdos que hay una relación de interdependencia entre Estados Unidos y México comercial. Entonces creo que en estos casos, ¿no? O sea, el gobierno está cuidando la integridad mexicana, la integridad como económica, las posibilidades también de controlar una inflación, de controlar como o sostener, que así ha sido un esfuerzo muy grande de la presidenta, sostener los acuerdos comerciales con Estados Unidos, sostener las exportaciones, ¿no? De pronto se sacan que un gusano barrenador que encontraron en Veracruz, entonces cierran las fronteras de Sonora completas, ¿no? O sea, medidas completamente absurdas y ridículas sobre las cuales han tenido que estar negociando y renegociando. Que si a esto, ¿no? O sea, le sumamos que en México la clase económica es mayoritariamente judía sionista, pues habría quizás un plan México que no se llevara a cabo de la manera en la que se está planteando, ¿no? Entonces, a pesar de que uno entiende, o sea, entiendo y comparto la exigencia ética, creo que hay otras cosas, ¿no? O sea, como que hay muchas otras aristas que van alrededor del pueblo mexicano que se tienen que cuidar desde el gobierno y que, pues, siempre vienen primero, ¿no? O sea, es la legitimidad del propio gobierno y es la tarea del gobierno mexicano cuidar y proteger los intereses ya de sobrevivencia también de los mexicanos mismos. ¿No abre la posibilidad, Miriam, esta radicalización de Israel, el haber ampliado los márgenes de lo permitido para que Trump, que trae una postura más o menos similar, empiece a intentar lo mismo con países de América Latina? Yo pienso ahora mismo que la constante agresión en contra de Venezuela, ¿no hay ahí un riesgo real? Sí, claro que lo hay, porque hemos visto que Estados Unidos está buscando cualquier pretexto para poder intervenir directamente, ¿no? Bajo estas narrativas de nuevamente usar el discurso de que es terrorista para los estadounidenses, buscan cualquier pretexto, incluso con pruebas que ellos mismos dicen que existen, pero que jamás presentan para intentar intervenir, ¿no? Como las bombas nucleares en Irak, ¿no? Así es. Y ahora lo hacen, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Que hablan de estos barcos que según eran 15, 20 barcos y que al revisar las imágenes se trataba de una sola lancha, ¿no? Y entonces tratan de construir, y que esto también es lo peligroso, las narrativas. ¿Cómo es que llega la información? ¿Cómo es que la están manejando para intentar convencer y de alguna forma alterar a otra parte de la población que de pronto puede estar como un poco alejada de los contextos, para que ellos mismos se empiecen a apoyar y también de alguna forma contraria presionar a sus gobiernos, pues para que permitan, que es lo que pasa en México, ¿no? Con la oposición, que buscan el apoyo de Estados Unidos. Entonces, tener cuidado también con estas narrativas que hace Estados Unidos, pero sí es una posibilidad, porque lo están intentando por todos los medios económicos, por motivos de seguridad, por motivos de narcotráfico. Entonces, claro que existe la posibilidad y los gobiernos deben ser muy cuidadosos con eso y sobre todo dar la batalla la batalla comunicacional, ¿no? Cómo es que están llegando las noticias a los demás países y la información para que pues esto no se convierta, digamos, en su contra, ¿no? Rodrigo, justamente de esto de lo que hablaba Miriam, ¿no? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, ¿no? ante este conflicto, digamos así? Yo creo que difundir, informar, llamar a especialistas del tema, porque al final, lo comentaba hace un momento, esto es un síntoma de una lógica más profunda, ¿no? Tanto en esa región como en la propia civilización en la que vivimos, ¿no? Creo que
algo que en medio de esta tristeza, de este caos, algo bueno es que ya las mentiras, la narrativa que difundía Estados Unidos se ha caído, ¿no? Ya es prácticamente difícil encontrar a personas que todavía reivindiquen o digan que Israel es una víctima, ¿no? Incluso judíos que se asumían como sionistas, el día de hoy se declaran abiertamente en contra del genocidio que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que diario se esté actualizando este tema, diario se está actualizando de todas las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el Estado de Israel y sobre todo que busquen ahora, ya que el tema ha atrapado la atención de las personas, que comprendan esas lógicas profundas, ¿no? Con el fin de evitar posteriormente otros genocidios, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Pues se nos está yendo, como siempre, el programa como agua. Nos gustaría pues pedirles una conclusión breve sobre el tema para ya ir cerrando, ¿vale? Oye, pues yo iniciaría, ¿no? Quizás con un llamado a la sociedad civil a sumarse al boicot a todas las empresas financiadoras del genocidio. Creo que esta es una herramienta que, si bien nos ha violentado siempre el capitalismo, pues ahora es una herramienta que podemos usar en contra de esto, o sea, en contra de continuar financiándolo, y también a hacer conciencia civil, ¿no? O sea, entre nosotros platicar, o sea, entre nosotros saber cuáles son las narrativas que estamos consumiendo en torno a esta visión de un amigo y un enemigo, ¿no? Y entonces construir nuestra idiosincrasia a partir de eso creo que es bastante peligroso. Estas son las consecuencias. Yo, bueno, pues principalmente poner sobre la mesa la importancia de reformar las instituciones y los organismos a nivel internacional que no están dando respuesta, y si le están dando está siendo muy tardía, ¿no? Eso por una parte, y por otra, en cuanto a la sociedad civil, a la política popular, mantenerse, ¿no? Seguir haciendo estas marchas, seguir haciendo estos cinedebates, abrir los espacios incluso para mostrar qué es lo que pasa, ¿no? Y que permita interpelar al otro de que eso pues pareciera que está lejos, pero algún día podría ocurrir de manera cercana, ¿no? Entonces, no dejar de hablar de Gaza en ningún espacio, ni social, ni cultural, ni político, mucho menos, y llevar el tema por todos lados y desde nuestros espacios en medida de nuestras posibilidades. Rodrigo. Creo que también algo que no podríamos perder de vista es recordar que dentro de los israelitas, dentro del pensamiento judío, se han generado muchas perspectivas críticas de liberación, y que yo creo que sería bueno que volvamos a ellas, ¿no? Al final, si por un lado quieren resaltar estos elementos dominadores y de conquista, creo que una forma, y eso lo ha hecho bastante la doctora Silvana Rabinovich, es recuperar la beta liberadora que hay en el judaísmo y que es completamente incompatible con este genocidio que está ocurriendo, ¿no? Muchas gracias, pues muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, pues el día de hoy el programa estuvo bastante interesante. Creo que sí se nos queda que no debemos de ser ajenos, ¿no?, al dolor de otros. Y creo que también a veces el que parezca que solamente estamos hablando de un tema no aporta, también es muy importante, ¿no? La palabra, el discurso, también es muy importante como una protesta y también abona en algo, no es solamente criticar porque sí. Entonces, los invitamos también a reflexionar acerca pues de este conflicto. En plena crisis del sistema mundial, el ente sionista ha llevado a cabo lo impensable, una nueva guerra de colonización, justo como las que llevaron a cabo España e Inglaterra en nuestro continente, en África y en Australia. Hoy, en pleno siglo XXI, Israel está llevando a cabo una guerra de colonización que pretende conquistar y dominar todo el Medio Oriente. Gaza es apenas el primer paso. Me parece que están a días de tomar por completo la ciudad de Gaza, y de ahí nada puede asegurar que no sigan su camino agrediendo a otros países de la región. Tenemos que estar muy atentos y la presión debe continuar. El genocidio no puede naturalizarse y no puede ser el pan nuestro de cada día. Es una atrocidad lo que está sucediendo en Medio Oriente. Muchas gracias por vernos. Nos vemos
la próxima semana. Hablaremos sobre las tendencias de las nuevas generaciones hacia las lógicas ultraconservadoras. No se lo pierdan.